Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones para todos, personas que nos están escuchando. Damos gracias a Dios porque hoy, una vez más, el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y nos recuerda que con esa misericordia nueva su fidelidad está ahí también extendida para levantarnos, para socorrernos, para animarnos, para restaurarnos. Hoy es el día de celebración porque es el día que el Señor hizo para usted y para mí, para poder gozarnos y alegrarnos en su presencia. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas, este alimento que hoy Dios tiene para usted, tanto como para mí. Y vamos a darle gloria a Dios y pedir que sea Dios el que ponga esta palabra muy dentro de nuestro corazón, que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oírla, sino ponerla por práctica, porque eso es el propósito de cada palabra. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, damos gracias por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque hasta este momento, Padre eterno, tú has engrandecido, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, tu sustento, tu protección sobre nosotros. Gracias porque nos permites reunirnos, Padre, por este medio para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre por medio de alabanza, como lo acabamos de hacer, Señor, pero también, mi Padre, para escuchar tu consejo, tu sabiduría, tu guianza, Señor. Para escuchar, Señor, de qué manera, Señor, tu palabra va a penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, caiga como esa semilla en tierra fértil y pueda producir mucho fruto, Padre. Yo abro mi corazón, Señor, para que tú siembres esa semilla en mi corazón, Señor, esa semilla de tu palabra, Padre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bendice a la persona que está escuchando este mensaje, Señor. Habla a su interior, Padre. Toca las fibras más íntimas de su ser, Señor. Y que tu nombre sea glorificado siempre, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Usted en alguna ocasión se ha encontrado frente a algún desierto? ¿Ha visitado usted algún desierto? Yo no, pero los he visto en la televisión, en documentales, y a lo que voy es lo siguiente. La tierra en el desierto, ¿cómo es? ¿Húmeda? No, es muy árida, ¿verdad? Muy seca. Es árida. Bueno, voy a dar una lectura. Está en Jeremías 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Jeremías 14, versículo 1. Yo quiero que si usted tiene ahí su Biblia, ábrala, léala juntamente conmigo ahí en su lugar, en su casa, donde usted está en familia. Disponga este tiempo para dejarnos ser enseñados por medio de la palabra del Señor. No diga esta palabra no es para mí, porque toda la palabra de Dios es perfecta y nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos muestra en qué áreas estamos fallando, o nos da el aliento que nosotros necesitamos para continuar este proceso, este proceder en nuestro caminar como hijos de Dios. Ya tenemos Jeremías 14:1. Dice la palabra del Señor. Voy a leer solo el principio porque voy leyendo varios versículos conforme vaya avanzando la predicación. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. La palabra de Dios vino ¿a quién? A Jeremías, ¿sí? Al profeta Jeremías. ¿Con qué motivo? Con el motivo de la sequía. Había una sequía tremenda, terrible en el pueblo de Dios, y Dios envía una palabra por medio de su profeta Jeremías concerniente a esta sequía que estaba existiendo en aquel entonces. Históricamente, hermanos, uno de los más grandes problemas que la humanidad tiene que enfrentar han sido los tiempos de sequía. ¿Por qué?
porque la sequía ocasiona terribles devastaciones cuando por mucho tiempo deja de llover y todo comienza a secarse, se vuelve árido y la tierra ya no produce. Los tiempos de sequía afectan de tal manera porque hagan de cuenta que vienen, ¿cómo puedo explicar? Vienen los tiempos donde ya las cosechas ya no producen. ¿Por qué? Porque falta el nutriente, falta el agua. Afectan tanto que por tal motivo, hermanos, incluso muchos pueblos se tienen que mover de lugar. Personas tienen que mudarse. ¿Por qué? Porque las cosechas se pierden, la economía cae y viene la escasez. Y hasta algunas civilizaciones en la historia humana han desaparecido por causa de la sequía. La sequía no es un problema ligero, no es un problema que lo podemos tomar a la ligera o a la ahí se va. No, la sequía es un problema muy serio porque trae unas consecuencias sumamente graves si no se trata a tiempo. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar, tiempos de sequía. El pueblo de Israel enfrentó estos tiempos de sequía como nos lo está narrando aquí el profeta Jeremías, ¿sí? En este texto, en este solo versículo 1, podemos ver que había un tiempo, vuelvo a repetir la palabra, un tiempo de sequía, y quizás era tan grave que la palabra del Señor tuvo que venir al pueblo por medio del profeta Jeremías, y era una palabra específica. ¿Por qué? Porque la sequía en este tiempo de Jeremías produjo unas cosas muy duras para el pueblo de Dios. Voy a narrarlas brevemente. En el versículo 2, si usted le puede dar lectura, dice de la siguiente manera: se enlutó Jehová, y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Había una tristeza en el corazón de cada habitante de aquel lugar. Ya no había alegría en el pueblo, sino luto y tristeza. ¿Por qué? Porque había una sequía brutal, por así decirlo, ¿sí? Una sequía tremenda, una sequía devastadora. Desde los más pobres hasta los más ricos de la sociedad estaban enfrentando la escasez de agua por causa de la sequía. El agua es un líquido vital, no solo para usted y para mí, sino también para la tierra, para las plantas, para los animales, para todo ser vivo. El agua es indispensable, ¿sí? Pero había tal sequía que no solamente los pobres, sino también los ricos estaban sufriendo las consecuencias. Dice el versículo 3, los nobles enviaron sus criados al agua, los enviaron a traer agua. Los que tenían dinero, ¿sí? Y vinieron a las lagunas los criados y no hallaron agua. Los criados no hallaron agua, estaban secas las lagunas, ¿sí? Vinieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron. Los criados se avergonzaron con sus amos, ¿sí? Con sus patrones, por así decirlo, porque las vasijas que mandaron traer llenas con aguas estaban vacías. No había agua en las lagunas, no había agua en los ríos, ¿sí? Se avergonzaron, dice el versículo 3, y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Desde los más pobres hasta los más ricos llevaron la consecuencia de la sequía. No solo estaban tristes en su corazón, no solo la alegría se había acabado. Fíjese lo que produjo la sequía: tristeza, falta de alegría, luto, ¿qué más? Escasez, sed. No había frutos, dice el versículo 4, le voy a dar lectura, dice, usted lo puede leer ahí en su Biblia, dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, ¿sí? No había fruto, los frutos
ya no estaba, no produjo la tierra porque no había agua para que aquel fruto pudiera producir, aquella semilla pudiera brotar. No había alimento. Si no hay fruto, si no, la tierra no produce, no hay cosecha, no hay alimento, ¿sí? Porque todo estaba árido, todo estaba seco, las cosechas se habían perdido, la tierra se resquebrajó por no recibir nada de agua, nada de lluvia, no por un día ni por dos, sino por mucho tiempo. La sequía era tan, pero tan grande en Israel. Imagínense el panorama, la tierra sin ningún fruto, la tierra resquebrajándose de lo seco que estaba. Ya las plantas ya estaban secas, ya estaban quemadas de tanto calor, de tanto sol, y nada de nutriente, nada de frescura, nada de agua. Pero Israel estaba triste y la sequía era tan grande en Israel que hasta los animales más adaptados al desierto y al clima de Israel estaban desesperados por la falta de agua. Y esto nos lo dice el versículo 5. Dice de la siguiente manera: aún la sierva abandona su cría porque no hay pasto en el campo. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza, ¿verdad? Porque no había nada en lo cual pudiera producir para sustentar ningún ser vivo. La sequía duró mucho tiempo en Israel y esta sequía provocó un caos, una ruina, un enlutamiento, una muerte, tristeza, provocó falta de alimento, provocó muchas cosas la sequía, pero no solamente eso era todo lo que pasaba en el pueblo a causa de las terribles sequías que los estaban azotando. La palabra de Dios nos habla de los casos extremos. Siempre la Biblia nos habla de todos los temas, pero también nos habla de los casos extremos, de lo que eran capaces de hacer las personas en los tiempos de desesperación por causa de la sequía. Era tan grande la sequía, era tan grande la escasez por falta del agua, era tan grande la escasez, el hambre, que hacían lo siguiente. Lamentaciones, lo escribió Jeremías también. Si dice Lamentaciones 4, 9 al 10, dice de la siguiente manera: los que murieron a espada terminaron mejor. Fíjese lo que dice Lamentaciones: terminaron mejor que los que mueren de hambre. Los que mueren de hambre, hambrientos, se consumen por falta de comida de los campos. Era tan terrible la situación que se comían los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no había alimento, no había sustento y no les quedaba más que echarle el ojo al que tenían a un lado para saciar su hambre. En los tiempos de hambruna por las sequías y en los tiempos de hambruna a causa del asedio de los ejércitos enemigos, las madres llegaron a cocer a sus propios hijos para alimentar a sus familias. Y esto era una terrible situación, ¿sí? Y no cabe duda que los tiempos de sequías que afectaban al pueblo de Israel eran terribles. Quiero con todo esto dejar algo muy claro. La sequía no es cualquier término. La sequía puede ser devastadora. La sequía puede acabar con una persona, como puede acabar con toda la familia, puede acabar con todo el pueblo, puede acabar con todo lo vivo. La sequía, si no se trata a tiempo, si no se corrige a tiempo, puede ser mortal. Pero ahora, si lo trasladamos a los tiempos de sequía de nuestra vida, le voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer muchas preguntas, ¿sí? ¿Ha usted enfrentado algún tiempo de sequía en su vida? ¿En su vida personal? Quizás sí. Yo en lo personal sí la he enfrentado, ¿sí? Y me atrevo a decir que en la mayoría de los hijos de Dios, en algún momento de nuestras vidas,
hemos enfrentado quizás una leve sequía, una sequía media o una máxima sequía. Y seguramente su respuesta va a ser sí. Todos en algún momento hemos experimentado la sequía, es decir, una vida árida. A eso me refiero yo, una vida sin fruto, una vida donde la alegría ya no está. Tiempos en los cuales, sin importar nuestra condición económica o las cosas que podamos tener en nuestra casa o en nuestra casa, nuestro corazón está completamente seco. Tiempos donde es más la tristeza que el gozo de nuestra salvación. Tiempos donde vemos más las circunstancias que la mano poderosa de Dios obrando siempre en nuestra vida. De alguna o de otra manera, todos hemos enfrentado tiempos de sequía y muchos de nosotros quizás hemos pasado por tiempos de este tipo de sequía en diferentes áreas de nuestra vida. Quizás ahorita usted está pasando una sequía matrimonial. Quizás está pasando una sequía en sus finanzas que le causa tristeza, le causa desesperación, le causa agotamiento y le causa que sus fuerzas ya no puedan continuar. Quizás hay una sequía en nuestra relación familiar. Ya no es el mismo trato que teníamos con nuestros hijos, ya no es el mismo trato que teníamos con nuestros padres o entre hermanos. Quizás algo cambió, algo se secó, algo ya no está nutriendo tu familia y la relación familiar se está secando. Y llega ese momento árido de tristeza, ¿sí? Quizás, hermanos, no es ni en nuestra familia, quizás no es ni en el matrimonio, quizás no estás casado, casada, quizás no es en tu economía, pero puedes estar pasando una sequía en tu estado de ánimo, en tus emociones, en tu vida espiritual, que es lo más importante. Y cuando hay una sequía en la vida espiritual es muy peligroso. Son momentos en los cuales nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel, en esos tiempos de escasez, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos o tomar decisiones que nunca pensamos que llegaríamos a tomar. Porque cuando la sequía llega a nuestra vida, ya no pensamos con claridad las cosas, porque nos empezamos a angustiar por esa sequía que está causando alguna crisis emocional, familiar, espiritual, matrimonial, económica. Esa sequía está causando algo que está turbando nuestras vidas. Y quizás hasta en el trabajo se ve reflejada nuestra tristeza. Quizás algunos lo experimentan y lo externan con amargura, con dolor y hasta vergüenza. Y hasta algunos pueden sentir culpabilidad. Pero primeramente respondamos esta pregunta. ¿Por qué estamos enfrentando? Si usted llega a decir, yo estoy enfrentando un tiempo de sequía, tal vez en mi vida espiritual, o tal vez en mi matrimonio, o tal vez en mi familia, tal vez en mis emociones, en mi economía. Usted es el que va a determinar en qué área hay principios de sequía o en qué área ya la sequía es una situación devastadora que ha traído consecuencias muy negativas a su vida o a esa área. ¿Por qué estamos enfrentando estos tiempos de sequía? Y seguramente puede haber varias causas, ¿sí? Pero tenemos que comprender que la principal causa de todas es que si hay sequía en nuestra vida, si nuestro corazón está árido y sin frutos, es porque hemos dejado algo muy importante. Nos hemos alejado de la fuente de agua viva, nos hemos alejado del Señor. Sí, sin darnos cuenta, nos alejamos de aquel que puede nutrirnos. Dice Jeremías 2, versículo 13, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, dice el Señor.
la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Usted y yo, en nuestras propias fuerzas o a nuestra propia manera, no vamos a poder solucionar el problema de la sequía. Es como si estuviéramos cavando cisternas rotas. Una cisterna rota, ¿de qué nos sirve? ¿Podemos retener el agua en la cisterna rota? No. Porque tarde o temprano esa agua va a ser derramada, se va a escasear, porque se va a ir tirando. Y si hay algún tipo de sequía en tu vida, ya sea matrimonial, económica, física, espiritual, sentimental, laboral, todo, la causa principal es porque nos hemos alejado del Señor. El Señor no se ha alejado de ti. Tú o yo nos hemos alejado del Señor. Y es por eso que nos hemos encontrado en situaciones desesperantes. ¿Usted alguna vez ha tenido sed y no ha tomado agua? ¿En algún momento usted ha pasado un lapso de tiempo bajo el calor, quizás extremo, sin agua y sin posibilidad de tomar agua? ¿Cómo se siente? Desesperado, deshidratado, quizás con dolor de cabeza, una sequedad en tu boca tremenda, dolor de cabeza, sin fuerzas. Personas se llegan a desmayar, llegan sus fuerzas a acabárseles a tal grado que llegan a caer al suelo. Hay personas que pueden morir sin una gota de agua en cierto tiempo, corto, mediano o lejano, o largo tiempo, ¿sí? Cristo, el Señor, es la fuente de agua viva. Y si tú y yo no estamos agarrados en esa fuente de agua viva, si no estamos conectados con esa fuente que es la que nos va a nutrir, van a haber sequías en diferentes áreas de nuestra vida, o si no es en todas. Y vamos a tener unas consecuencias terribles, como el pueblo de Israel. Va a haber una devastación tal que hasta los que están a nuestro lado van a empezar a sufrir las consecuencias de nuestra sequía espiritual. Debemos de regresar a la fuente de agua viva. Y quizás últimamente hay una sola pregunta que está en tu mente o en mi mente, quizás por la escasez, por la tristeza, por el matrimonio que está enfrentando crisis, o por tu enfriamiento espiritual. Y esta pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y quizás le hemos dicho al Señor esta pregunta una y mil veces: Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago, Señor? Porque siento que me estoy muriendo. Siento que ya no, esta sequía quizás espiritual ya no me motiva a leer la palabra de Dios. Ya no me dan ganas de orar. Ya no me dan ganas de escuchar un mensaje de la hermana, del hermano. Ya no me dan ganas, ya no me produce. ¿Por qué? Porque la sequía está a tal grado que ya nuestro corazón está muy seco, muy árido, y necesitamos estar conectados a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Si nosotros le hemos dicho al Señor una y mil veces: Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago, Señor, con esto que siento que ya me estoy muriendo lentamente, que mis fuerzas se están acabando, estoy sufriendo las consecuencias de esta sequía espiritual, matrimonial, financiera, emocional? ¿Qué hago, Señor? Ministerial, también hay sequías ministeriales. La respuesta es muy simple. Segundo libro de los Crónicas 30, versículo 9 dice: pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hago? Vuélvete hoy al Señor. No digas: el lunes me regreso a los pies de Cristo, como con las famosas dietas. No, hombre, el lunes ya empiezo, de seguro empiezo la dieta el lunes. Pero no decimos cuál lunes.
Hoy es el día para que tú y yo nos volvamos a esa fuente principal de agua viva. Esa fuente donde todas tus relaciones van a ser nutridas. Si tú llenas tu vida espiritual de esa fuente de agua viva, todo en tu entorno va a ser fructífero. Todas tus relaciones van a ser fructíferas. No quiero decir que no va a haber problemas. Sí van a venir problemas. Van a venir quizás angustias, porque Jesús mismo lo dijo. En el mundo vas a tener aflicciones, pero cuando estamos conectados a la fuente de agua viva, viene la segunda parte. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estamos conectados a la fuente de agua viva, esa agua que nos nutre nuestra vida espiritual, viene un problema en el matrimonio, en la economía, en lo familiar, en la iglesia, en lo ministerial, y ya no va a causar una devastación tremenda como cuando estábamos en sequía. ¿Por qué? Porque viene la otra parte del versículo, confiad. Empezamos a poner en práctica, en obra, la confianza que debemos de tener en el Dios Todopoderoso, aún en los tiempos de sequía, hermanos. La palabra de Dios nos enseña cuál es el mensaje del Señor en los tiempos de sequía. Y es que aún en los tiempos de sequía, Dios está contigo. Y quizás tú estás enfrentando ahorita un tiempo de sequía tremendo. Un tiempo de sequía donde piensas que vas a caer muerto en ese desierto que estás atravesando. Y no importa si tienes 50 años en el Evangelio. Hay personas que tienen 20, 30, 10, 15 años en el Evangelio y están en un desierto árido. Están en una sequía espiritual, no importando si están en un ministerio. Puedes estar en un ministerio, puedes predicar, pero tu vida puede estar en una sequía espiritual. Y puedes sentir frustración, puedes sentir tristeza, puedes sentir que las cosas no marchan bien para ti. ¿Por qué? Porque no estás conectado a aquel que es la fuente de agua viva. Y necesitas estar conectado a esa fuente que va a nutrir toda tu vida espiritual, para que todo en ti, en tu entorno pueda ser productivo, no importando la condición del clima, no importando la fuerza de la gravedad de las circunstancias. Jeremías 14:9 nos lo dice, Dios está con nosotros. Dice, sin embargo, tú estás entre nosotros. Estando en sequía, podía decir el profeta, sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. Y decía estas palabras, Jeremías, no nos desampares. En tiempos de sequías, debemos de recordar algo muy importante. Dios está. Dios no se ha alejado. El profeta Jeremías en esos momentos tremendos de la sequía que estaban enfrentando, como les comentaba al principio, esa sequía que les causó tristeza, enlutamiento, las cosechas perdidas, muertes aún en los ganados, aún en el momento de la sequía tan grave, tenían que comer a otro ser humano porque no había ya sustento. Y en ese momento les recordó que Dios estaba con ellos, que Dios no los había dejado, porque los tiempos de sequía a veces son necesarios. ¿Para qué? Para voltear nuestra mirada al Señor, para reconocer que tú y yo no podemos solas, para reconocer que necesitamos estar conectados a esa fuente de agua viva. Esa fuente que va a producir todos los frutos del Espíritu en nosotros. Eso tenemos que recordar nosotros, hermanos, persona que me escucha. Dios siempre está. Y dígale ahí a la persona que tiene ahí a su lado, ya sea su mamá, su papá, a su esposo, a su esposa, no importa si están peleados, dígale, Dios siempre está. Dios está ahí, y si no tiene a nadie a un lado, dígaselo usted mismo. Cierre sus ojos y diga, Dios está conmigo. Aún en este momento de sequía, aún cuando quizás mis lágrimas brotan, porque la sequía es tremenda, porque la ansiedad es mucha, porque la depresión es grande, porque la tristeza
es tan enorme que a veces se nos olvida que Dios está. Y no se te debe de olvidar, Dios está siempre contigo. Lo que pasa es que a veces los que nos apartamos somos nosotros. Dios nunca, nunca te va a dejar solo. Él nunca nos va a desamparar, nunca te va a dejar. Pero nosotros sí lo hemos abandonado en muchas ocasiones. Nosotros somos los que nos alejamos, y es por eso que Dios le dice algo. No es un reproche, pero sí le confiesa o le dice algo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le está enseñando algo a la iglesia de Éfeso. Y no es que ellos han perdido el primer amor, sino que ellos habían dejado su primer amor. No es que Dios los había abandonado, sino que ellos mismos, la iglesia de Éfeso, había dejado el primer amor, el gozo de su salvación. Habían permitido que la sequía viniera en alguna área de sus vidas. Se habían desconectado a la fuente de agua viva en alguna área, en algún momento de sus vidas. Dice Apocalipsis 2:4. Es algo que Dios tenía contra aquella iglesia, ¿sí? Dice, pero esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No que has perdido tu primer amor. No es que yo te he dejado en tu primer amor, sino que tú dejaste tu primer amor. Dios no es... Dios, ¿cómo les explicaré? Dios no está perdido, hermanos. Dios no nos abandona. Él siempre está. Él nunca te va a fallar. Quizás todos los demás te podemos fallar, pero Él no. Él no te falla, Él no te miente. Los que quizás andamos perdidos somos nosotros. Los que hemos dejado somos nosotros. Eso significa que Dios siempre está. Y eso significa que tú y yo solos no podemos, y solamente tenemos que volver nuestro corazón hacia Él. Tenemos que volvernos al Señor. No tenemos que esperar a salir de la sequía. No tenemos que esperar a ver cuánto va a durar la sequía, o a ver qué el pronóstico nos dice si mañana va a llover o no. No, tú tienes que provocar que esa sequía se termine. ¿Cómo lo hago? Acudiendo directamente, inmediatamente, a conectarte con aquel que puede darte esa agua viva. Y ese es Cristo Jesús. Tenemos que volver hoy para poder salir de esa sequía. Tenemos que poner nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. Jeremías 17, 7 al 8 nos dice de la siguiente manera. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová. Fíjese bien. Y cuya confianza es Jehová. Bendita aquella persona que está poniendo su confianza en Dios en medio de la situación que esté. Dice el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto a las aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Un árbol muy fructífero, un árbol que da sombra, un árbol que se antoja estar ahí abajo de ese árbol, un árbol que es codiciable, un árbol bueno, que da buen fruto. Dice el versículo, continuó la lectura, dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá, dice, y no verá cuando viene el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, no importando que tú veas que tu familia se está perdiendo, no importando que veas que quizás la sequía ha tocado tus finanzas, o ha tocado tu vida espiritual, o ha tocado a tu familia, o la circunstancia difícil te ha llegado, en lugar de que permitas que la sequía te llene y arrase con todo lo que Dios te ha dado, pon tu confianza en el Señor. Deposita tu confianza en Dios, porque solo así serás como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Darás tu fruto a tu tiempo, y cuando llegue el año de sequía,
la sequía no va a producir ningún efecto contrario en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar nutrido de esas corrientes de agua. Tú ya vas a estar nutrida de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Y no dejarás de dar fruto. Porque cuando aquella persona, aquel hijo de Dios deposita su confianza en Dios, Dios no lo defrauda. No es como cuando depositamos nuestra confianza en el hombre, que nos defraudará tarde o temprano. No, Dios no es así. Dios nos sostiene de su mano, ¿sí? Y de una cosa tenemos que estar seguros: de los tiempos de sequía no saldremos confiando en los hombres, sino poniendo toda nuestra confianza en Dios, ya que ese proceso llamado sequía puede ser quizás algo largo. Dice la Biblia en este versículo 8 que acabamos de leer: el año de sequía puede ser un mes, un día, 2 días, puede ser una temporada larga de sequía, pero aquel que ha puesto su confianza en Dios, aunque la sequía esté trayendo devastación a su alrededor, la sequía no lo va a tocar. No va a producir nada devastador en tu vida, porque tu confianza estará en aquel que todo lo puede. Y el año de sequía que se menciona en la palabra dice que no va a producir en tu vida cuando tú deposites tu confianza en el Señor. Pues Dios permite esta sequía a veces para trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en diferentes áreas de nuestra vida. Y tenemos que confiar en Dios, en sus promesas, en su ayuda, en su poder, en su misericordia. ¿Para qué? Para salir adelante. Confiar en que Dios está con nosotros. Y nuestro Dios ha prometido que si confiamos en Él, aún en el año de la sequía, vas a producir fruto. Aún en el año de la sequía vas a ser próspero. Aún en el año de la sequía vas a tener gozo. Aunque los demás los veas tristes por la condición de la sequía, tú vas a estar alegre. Tú vas a tener gozo, porque Dios no miente. Dios te ha prometido que si depositas tu confianza en el Señor va a producir fruto en tu vida. Habrá paz, habrá esperanza para tu vida. Y quizás tú estás pasando el año de la sequía en tu vida, en alguna área de tu vida, ya sea en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida espiritual. La vida espiritual es la base de todas las demás, ¿sí? Pero lo que te voy a decir hoy es lo siguiente: vuélvete al Señor hoy. Vuelve a plantarte junto a esas corrientes de agua. Vuelve a echar raíces en esa agua viva. Vuélvete al Señor, dobla tus rodillas, conéctate al Padre en oración, pon en Él tu confianza y la lluvia de Dios vendrá a tiempo sobre tu vida y calmará toda la sequía que tú pudieras estar atravesando. La lluvia de Dios va a producir bendición en tu vida. Dice Ezequiel 34:26: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendición saldrán. Esta es una promesa a todo aquel que pone su confianza en el Señor. Y cuando tú confías en el Señor y tú vuelves tu corazón al Señor y le dices: Señor, examíname, tú ve qué está causando esta sequía en mi interior. Quizás ya no oro como antes oraba. Quizás ya no te alabo como antes te alababa. Quizás ya no me da el gozo, ya no tengo gozo, Señor. Quizás he dejado mi primer amor, Señor. Tú no me has dejado a mí, pero quizás yo te he dejado sin darme cuenta. No importa que esté predicando, no importa que esté cantando, no importa que esté sirviendo en una área de la iglesia. Tú puedes estar en sequedad espiritual. Y es tan importante que tú vuelvas a conectarte a esa fuente de agua viva. Hay un salmo muy conocido y hasta ya es incluso un cántico, ¿verdad? Y es el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo yo a ti, oh Dios. Así te anhelo yo a ti, oh Dios. ¿Tú anhelas a Dios?
Si tú estás reconociendo que en algún momento o en alguna área en este tiempo hay sequía en tu vida por causa de la situación, por causa de la pandemia, por causa de la economía, ha causado algún cierto alejamiento en tu vida espiritual hacia Dios, y la sequía de alguna manera espiritual te ha pegado, has dejado el gozo de tu salvación, ya no hay gozo, ya no hay alegría, al contrario, hay más tristeza, hay más frustración, hay más amargura, hay más palabras ásperas hacia los demás. Si tú dices, yo estoy así en esta condición, dile a tu corazón, a tu alma, anhela a Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 1, lo vuelvo a leer: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios, así te anhelo. Dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Quiénes son tus enemigos? Son quizás esos pensamientos que vienen y te dicen, ¿dónde está Dios? Pues no que Dios es tu sanador, pues no que Dios es tu proveedor, pues no que Dios es tu alegría, no que Dios es tu sustento. Mi respuesta es sí, Dios es todo eso y mucho más para ti. Dios está. Pero también mi respuesta es, ¿estás conectado a ese Dios verdadero? ¿Estás buscando ese nutriente para tu vida espiritual para que nada de esto te falte? Dios está. Dios es tu sanador, Dios es tu sustento, Dios es tu libertador, Dios es tu buen pastor, Dios es tu protector, Dios está. Pero a veces los que no estamos somos nosotros. Pero esos enemigos vienen a nuestra mente a decirnos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Versículo 4, se me destroza el corazón, dice el salmista, al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Y dice, el salmista empieza a recordar, estaba en un momento de sequedad espiritual y empieza a recordar, yo hacía esto, yo te alababa, yo predicaba, yo cantaba, yo te servía, Señor. Y dice el versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Dice el salmista. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y vuelve a decir el salmista, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Y es lo que debemos hacer nosotros. Quizás estamos profundamente desalentados, desanimados por ciertas cosas que han traído sequedad a nuestra vida espiritual, a nuestra comunión con Dios. Pero podemos decirle al Señor como el salmista, quizás ahorita estoy así, porque a Dios hay que hablarle con sinceridad, porque Él te conoce mejor que ni tú mismo. Y podemos decirle al Señor, mira Señor, me siento temeroso, siento que mi confianza no la estoy depositando en ti, me siento frustrado, frustrada, me siento triste, me siento desanimado, estoy profundamente desalentado, desalentada, pero me acordaré de ti, Señor. Aún desde el lejano monte Hermón, dice el salmista, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. La clave está en reconocer quién es Dios aún en esos momentos. La clave está en reconocer que sin Dios nada somos, que necesitas a Dios para salir de esa sequía espiritual, que necesitas a Dios para salir de esa sequía matrimonial, de esa sequía económica, de esa sequía familiar, de esa sequía laboral, ministerial, de cualquier tipo de sequías que ha traído una devastación en cierto grado a tu vida. Necesitas recordar quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer por ti y lo que Dios
te ha dado. Y necesitamos recordar que Dios está ahí. Dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, dice el salmista, clamo, ¿por qué me has olvidado? A veces sentimos que Dios nos olvida, pero Dios no nos olvida. Dice, ¿por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? ¿Por qué tienes que sentirte así, hermano, hermana? ¿Por qué tienes que andar en esa condición, temeroso, temerosa, angustiado, angustiada? Decía el salmista y lo comparaba de esta manera, dice, sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? No dejes que las circunstancias quieran cuestionar tu fe. Y vuelve a decir el salmista para terminar este capítulo y ya estar terminando el mensaje. Vuelve a decir el salmista, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y tú te puedes quizás estar identificando, quizás hay tristeza profunda, quizás hay un desánimo tremendo. Pero dice el salmista algo muy importante que yo te animo hoy, que lo digas, lo repitas y lo creas. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y si tú te sientes que la sequía ha causado problemas en tu vida, en áreas de tu vida, en tu vida personal, espiritual, no esperes que la sequía termine por sí sola. Si la dejas, la sequía espiritual no va a terminar por sí sola. Tú tienes que acudir a la fuente de agua viva y terminar con esa sequía en el nombre del Señor Jesucristo. Pon tu confianza en el Señor y dile al Señor, Señor, ya basta de esta sequía. Yo necesito que derrames esa lluvia que me dé vida una vez más. Oremos al Padre. Bendito Dios. Hoy reconocemos que sin ti nada somos. Quizás en nuestra vida, Señor, están ocurriendo tiempos de sequía donde me han robado esos tiempos de sequía, esos momentos difíciles me han robado el gozo de mi salvación. Quizás ya no andamos tan alegres como antes, Señor. Quizás hay más tristeza en el corazón de las personas. Quizás, Señor bendito, tú eres el que los conoce mejor que yo, Padre. Tú eres el que examina los corazones. Y tú ves, Padre celestial, que hay en el corazón, Señor. Quizás ya no está el gozo del primer amor, Padre. Pero hoy depositamos nuestra confianza en ti. Deposita tu confianza en el Señor. Dile, Señor, yo deposito mi confianza en ti, Señor. Ya no quiero escuchar esos pensamientos que me dicen dónde está tu Dios. Ya no quiero escuchar esas voces, Señor, que cuestionan mi fe. Ya no quiero poner mi mirada en las circunstancias que me causan sequía espiritual. Perdóname porque sin querer dejé que la sequía llegara a mi interior y causara devastaciones en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Señor, ya no más sequías, Padre bendito. Hoy vuelvo mi corazón a ti, Padre eterno. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que llenes mi vida de esa agua de vida eterna, Señor. Derrama, Señor, tu río de agua viva, Señor, sobre mi interior, Padre. Que tú seas, Señor, el que produzcas en mi vida buen fruto, Padre bendito. Quiero ser, dígale al Señor, como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, Señor, que da buen fruto y tiene buena raíz y está firme y bien nutrido. Y aun cuando vengan las corrientes, Señor, no se va a tumbar, Señor. Aun cuando vengan los fuertes vientos, no le va a pasar nada a este árbol. Pero aun cuando venga el tiempo de sequía, como dice tu palabra, este árbol producirá mucho fruto porque estará bien nutrido de ti, Señor. Yo quiero ser ese árbol, Padre, y hoy yo decido poner mi confianza en ti, en cada área de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi iglesia, de mi ministerio, en mi vida espiritual, personal, matrimonial. Cada área de mi vida la pongo, la deposito en tus manos. Deposítela en el Señor y dígale, Señor, la deposito en ti, Señor, y pongo mi confianza en ti porque tú estás. Y yo reconozco que quizás
reconocemos que quizás nosotros nos hemos alejado, pero tú nunca te alejas, Señor. Tú siempre estás, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre cae buen tiempo, Señor. No queremos sufrir, Señor, las consecuencias de las terribles sequías como tu pueblo en la antigüedad le sufría, Señor. Queremos estar nutridos siempre, Señor, bajo la fuente que produce agua viva, que eres tú, mi Cristo. Ayúdanos a buscarte más, ayúdanos a nutrirnos por medio de tu palabra, Señor, y dejar que tu palabra, Señor, vaya cayendo, Señor, en nuestra alma, y así quite todas las impurezas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Padre. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Yo te pido que cada oyente, Señor, la reciba, Señor, y pueda producir mucho fruto en cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Si alguno tiene sequía, Señor, sáciala, Padre. Llena su vida árida, Señor, de esa lluvia que viene de lo alto, Señor, de esa lluvia que trae bendición, Señor, esa lluvia que nutre y da crecimiento y da fruto, Señor. Llena sus corazones de fuerzas nuevas, Señor, y afirma su confianza, Señor, en ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios es la fuente de agua viva. Nunca se nos olvide, hermanos, que el Señor está ahí y estará siempre en nuestro socorro. Si estás en este tiempo de sequía, inmediatamente ve hoy a los pies de Cristo. No esperes a que llegue el día lunes, o no digas mañana, porque quizás el día de mañana para ti o para mí no exista. Confiamos en Dios que sí, pero no dejes para mañana lo que tú y yo podemos hacer hoy. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando, y que la paz de Dios siempre guarde sus corazones. Saludos y bendiciones.